Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión voy a hablar otro tema de dermatología. En esta ocasión voy a hablar sobre foliculitis. Pues bien, a manera de introducción voy a hablarles sobre algunas generalidades, así como qué es la foliculitis, su epidemiología y factores de riesgos, así como las causas que provocan una foliculitis, así como el cuadro clínico. Principalmente voy a abordar sobre su clasificación, sobre su diagnóstico y su tratamiento tanto no farmacológico como farmacológico. Pues bien, ¿qué es la foliculitis? La foliculitis es una inflamación aguda perifolicular de origen estafilocócico, o en palabras más sencillas es una inflamación aguda del folículo piloso y que va a ser de origen infeccioso. Pues bien, esta foliculitis va a estar principalmente en piel cabelluda, en zona de barba, axila o el pubis y se va a caracterizar ¿por qué? Se va a caracterizar por unas lesiones que van a ser unas pústulas con un pelo en el centro y que además van a tener una zona eritematosa. Otra característica de esto es de que cuando desaparecen estas pústulas no van a dejar cicatriz, o bueno, en algunos casos sí, como lo vamos a ver más adelante. Otra de las características de esta foliculitis es su epidemiología, ya que va a afectar a personas de cualquier edad y en cualquier género, pero más en adultos. Y algo muy importante es de que existe una forma queloidea, que ya lo vamos a hablar más adelante en el cuadro clínico, pero para mencionarles que esta forma queloidea de la nuca va a predominar más en afroamericanos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con los factores de riesgo? Pues vamos a encontrar los factores de riesgo principales como lo son los rasurados constantes en ciertas áreas, como lo son los rasurados constantes en genitales, en los miembros inferiores, en las axilas, en la cara. En estos sitios es en donde más llega a prevalecer una foliculitis. Y bien, otro de los factores de riesgo es el uso de las cremas oleosas, así como el tratamiento así como cualquier tratamiento que llega a alterar el pH de la piel. Esto también puede predisponer a una foliculitis. Otros factores de riesgo importantes son el cabello rizado y grueso, como lo es en las personas afroamericanas, ya que al tener el cabello rizado y grueso pueden llegar a obstruir su salida y provocar una foliculitis, como lo vamos a ver más adelante. Y bueno, también se relaciona con el roce del cuello y la nuca, aunado con lo que es el cabello rizado y grueso, que como les digo puede llegar a como interferir la salida correcta de este folículo y formar la foliculitis. Y bueno, en el libro en donde me basé también se menciona que esta foliculitis se ha relacionado con una disminución de cifras séricas de zinc. Ahora bien, yo en el inicio les mencionaba que esta dermatosis es de origen infeccioso, principalmente, porque pues ya vimos, ya les estoy explicando que esto es algo mecánico, lo del cabello rizado y grueso, no tanto infeccioso, pero principalmente es de origen infeccioso. Ya voy a explicarles más adelante por qué. Pero bien, ¿qué encontramos o qué factores encontramos para una patogénesis de infecciones bacterianas? Pues encontramos tres factores: la patogenicidad del agente agresor, así como la existencia de una puerta de entrada por parte del huésped y las capacidades defensivas que van a tener los huéspedes. Y si se correlacionan estos tres factores, pues pueden llegar a formar las infecciones bacterianas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con su etiología? Pues bien, la etiología ya les venía mencionando que es principalmente de origen infeccioso. ¿Y por qué agente? Pues principalmente va a ser por el Staphylococcus aureus en un 90% de los casos aproximadamente, y también se puede llegar a dar por otras bacterias como la Pseudomonas aeruginosa, que estaba a provocar la foliculitis de alberca, o también el Pityrosporum. Estas son las causas infecciosas, aunque ya les venía mencionando que también pueden darse por causas mecánicas, como el cabello rizado y el roce del cabello de la nuca con el cuello, etcétera. Pero en general es de origen infeccioso. Ahora, hay que hablar sobre su clasificación. Se va a clasificar de dos formas: una clasificación etiológica, que es la que nos interesa ahorita hablando de sus causas, y una clasificación
de acuerdo a su presentación o de acuerdo a las lesiones que vayan a ver. Pues bien, ahorita nos enfocamos tantito en esta de la clasificación de acuerdo a su causa, ya que puede ser primaria o secundaria. Primaria, ¿a qué se refiere? Pues que estas lesiones pueden aparecer en una piel sana, sin otras patologías, sin otras dermatosis, simplemente aparecen espontáneamente, mientras que en las secundarias ya existe una enfermedad en el paciente y a partir de esta enfermedad pueden llegar a darse una foliculitis. ¿Cómo qué enfermedades? Pues aquí puse unos dos ejemplos, como la escabiosis y la pediculosis. Entonces, a partir de estas dos enfermedades, ¿qué es lo que provocan? Pues estas dos enfermedades pueden llegar a causar una irritación constante en la piel que va a dañar las defensas y que otros patógenos la puedan infectar, como en el caso, como en este caso, que la Staphylococcus aureus puede llegar a infectar al paciente y provocar la foliculitis. Entonces, esto es lo que me refiero con la secundaria, que otras patologías pueden llegar a predisponer la formación de la foliculitis. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la clasificación de acuerdo a su presentación? Esto es más ya de cuadro clínico, pero para mencionarlo, encontramos dos formas, una superficial y una profunda. Y por eso vamos a pasar ya a lo que es el cuadro clínico. Pues bien, ahora sí en cuanto al cuadro clínico, ¿qué vamos a encontrar en la foliculitis? Pues a manera general, en la foliculitis vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar pústulas con base eritematosa con un pelo en el centro, como ya se los venía mencionando. Aquí está. Esto es la foliculitis. Es una pústula con base eritematosa y con un pelo en el centro, aunque en esta imagen no se logra apreciar como tal el pelo en el centro. Ahora, estas lesiones pueden aparecer como brotes, elevadas, así como, bueno, también son circulares con bordes definidos, aproximadamente de 1 a 3 milímetros, de color amarillo como se ve en la imagen. Pues, algunas son frágiles y también se caracterizan por tener una evolución aguda, ya que de 1 a 3 días se van a abrir y van a formar una costra melicérica. Y que también, como ya les decía, la mayoría de las veces terminan estas lesiones y no dejan cicatrices, pero en algunos casos sí pueden llegar a dejar cicatrices. Pero en general, estas son las lesiones de la foliculitis. En cuanto a la topografía, yo les venía mencionando que como tal se va a localizar principalmente en las áreas de barba, bigote, extremidades, axilas y pubis. En general, una foliculitis puede presentarse en cualquier lugar del cuerpo, excepto donde no hay folículo piloso, como lo son las palmas de las manos, los pies, las plantas de los pies, el pene, el clítoris, labios, etc. O sea, en todas las partes donde hay folículos pilosos, ahí se puede presentar foliculitis. Y como ya les venía mencionando, encontramos una clasificación de acuerdo a su cuadro clínico o a las lesiones que encontremos, que van a ser superficial y profunda. Bueno, ahora aquí está esta imagen. Bueno, con esta imagen se puede explicar mejor lo que es la foliculitis superficial y la foliculitis profunda. Como tal, ambas inician con una pústula, como ya se les venía mencionando en la anterior diapositiva. O sea, ambas empiezan como una pústula, solo que, por ejemplo, la superficial, esta pústula solo afecta la epidermis, como se ve en la imagen, solo afecta la epidermis, mientras que la profunda afecta tanto la epidermis como la dermis y puede llegar a capas más profundas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que la superficial se va a caracterizar como tal con la lesión que ya les venía mencionando, la pústula de color amarillento, de base eritematosa y un pelo en el centro, mientras que la profunda puede iniciarse como esa pústula que les menciono, pero que también puede desarrollar u otras lesiones o puede llegar a dar cicatrices u otras manifestaciones, como ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, para empezar con la superficial, ¿qué encontramos? Encontramos que esta superficial, o también denominada como impétigo de Backhart, va a afectar a la epidermis, como ya se los venía mencionando, y como lo podemos ver aquí, la pústula aparece en el poro. Y aquí en estas imágenes, bueno, en esta imagen sí se puede apreciar más como tal la pústula que les venía mencionando, con un pelo en el centro,
La va a ser eritematosa, de color amarillento, circular, etcétera, con las características que ya les venía mencionando. Entonces, así a manera de resumen, esa es la superficial. Solo afecta, es una pústula con el pelo en el centro que solo afecta la epidermis. ¿Por qué? Porque su nombre lo dice, es superficial. Ahora, ¿qué pasa con la profunda? La profunda, de igual forma, son pústulas, o sea, o inician como pústulas, solo que aquí van a afectar a dermis y a epidermis. ¿Esto qué es lo que va a provocar? Pues bueno, como afecta a capas más profundas o puede llegar a capas más profundas aparte de la dermis, pues puede manifestarse como otras formas aparte de las pústulas. Como lo podemos ver acá, puede aparecer como una psicosis de la barba, una forma queloidea, una forma de calvante y una celulitis secante. O también puede dar o predisponer a la formación de otras lesiones, como lo son los furúnculos, los antrax, los orzuelos o la pseudofoliculitis. Pues bien, ahora voy a explicar cada una de estas formas de la profunda. Y empezando con la psicosis de la barba, vamos a ver que esta, pues ya les venía mencionando, que es una dermatosis que afecta también a la dermis. Y bueno, ¿qué vamos a encontrar aquí? Pues en la psicosis de la barba vamos a encontrar que hay abscesos, o sea, de pústulas, como ya les venía mencionando, pasa en cierto tiempo a abscesos y principalmente se dan adultos varones y se suele localizar, como su nombre lo dice, en la zona de la barba, así como también en la zona del bigote. ¿Y cómo es de que va a aparecer esto? Pues aparece al inicio como múltiples brotes de folículos infectados que van a llegar a formar abscesos y que pueden llegar a ser crónicas y difíciles de tratar. Esa es como tal la psicosis de la barba. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la forma queloidea o de la nuca? Pues bien, esta se le denomina como una foliculitis cicatricial idiopática y que se va a localizar, como dice aquí, en la nuca. Y bien, ¿qué es lo que pasa con las pústulas? Al inicio van a ser pústulas y después, con cierto tiempo, ya sea por los factores de riesgo como el roce, como uso de algunos tratamientos, o sea, algunos de los factores de riesgo pueden llegar a aparecer estas pústulas, se pueden llegar a aparecer o asemejarse como lesiones queloideas, como unas lesiones cicatrizales y que en algunos casos se pueden presentar como unos brotes pues, separados, como de lesiones queloideas separadas, pero en otros casos pueden llegar a formar placas lineales o irregulares y que van a doler, como se puede ver en esta imagen. Ya forman como tal placas irregulares y bueno, se va a caracterizar por tener los pelos en pincel o en penacho y que además, pues obviamente como se ve en la imagen, tiene una deformidad o provoca una deformidad en la región y esta es más frecuente en la raza afroamericana, como ya les venía mencionando en la epidemiología, por la curvatura normal del pelo. ¿Por qué? Porque los afroamericanos tienen tendencia a tener el cabello un poco más rizado y más grueso. También lo puede llegar a provocar la fricción con la ropa o con el cuello, o sea, cuello-nuca. Este roce que puede generar aunado con el cabello rizado y grueso puede llegar a formar esta forma queloidea o también denominada como nuca. Pues bien, ahora para continuar con las otras formas de la foliculitis profunda, pues encontramos a la foliculitis de Calvante. ¿Qué encontramos con esta? Pues básicamente afecta a la piel cabelluda y van a aparecer al inicio como unas pústulas foliculares que con el tiempo van a dejar unas cicatrices y que pueden tener unas lesiones activas en la periferia, como lo podemos ver aquí. Si se dan cuenta, es una cicatriz como tal. Y algunas características de esta celulitis de Calvante es de que esta foliculitis de Calvante, perdón, es que vamos a encontrar los pelos en forma de muñeca o también en forma de penacho y que además cuenta estas lesiones con más de 6 pelos por unidad folicular, como se puede llegar a apreciar en la imagen. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la celulitis disecante? Pues vamos a encontrar que esta de igual forma afecta a la piel cabelluda, va a ser crónica y también va a ser destructiva. Y va a iniciar con unos puntos negros y amarillos que después estas pústulas van a llegar a progresar a abscesos dolorosos y estos abscesos van a llegar a formar cicatrices.
y bueno, así como se puede ver en esta imagen. Entonces, estas serían como las 4 manifestaciones principales de lo que es la foliculitis profunda. Y ya les venía mencionando que estas pústulas de la foliculitis profunda, gracias a su profundidad o a las capas que afecta, puede llegar a formar otras lesiones, como lo son en un inicio los forúnculos. En esta imagen se puede apreciar un forúnculo. ¿Qué son los forúnculos? Pues básicamente son abscesos más grandes y más profundos. En general es una inflamación folicular con perifoliculitis. Y bueno, se describen como unos nódulos eritematosos, como se puede ver. Van a ser calientes y dolorosos de aproximadamente 1 o 2 centímetros. Y en algunos casos tienen una zona amarillenta, como se aprecia en esta imagen, pero en algunos otros tienen una zona necrótica. Entonces, básicamente, estos forúnculos pueden llegar a iniciar como una foliculitis, como unas pústulas, y que se pueden formar estos forúnculos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el ántrax? El ántrax va a ser una fusión o adherencia de varios forúnculos. Esto es como una historia. Básicamente la foliculitis puede llegar a formar forúnculos. O sea, de pústulas puede llegar a formar forúnculos. Y de forúnculos, ántrax. Y así se va yendo. Pero en general estos son los ántrax. ¿Cómo se puede llegar a apreciar aquí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con los orzuelos y la pseudofoliculitis? Pues bien, en cuanto a los orzuelos, no es nada más que una foliculitis de las pestañas, como se puede apreciar en esta imagen. Se van a manifestar como una lesión única nodular inflamatoria con edema palpebral y una pústula en su superficie, como aquí se llega a apreciar. ¿Y qué es lo que pasa con la pseudofoliculitis? Yo ya les venía mencionando que la etiología o la causa más frecuente de una foliculitis es un agente infeccioso, como el Staphylococcus aureus, pero que también puede ser por causas mecánicas. Y pues esta es la pseudofoliculitis. Es una foliculitis falsa, no infecciosa, más bien es una foliculitis mecánica. Y bueno, se va a dar cuando el vello o el pelo no se exterioriza bien o adecuadamente. Básicamente está el vello encarnado. Así es como debería de aparecer el vello. O sea, sale de forma normal, pero en algunos casos se encarna. ¿Esto por qué? Por algunos rasurados constantes o por algún cuerpo extraño que impida que el vello salga con normalidad. Y estas serían como tal las presentaciones de la foliculitis profunda o lo que puede llegar a pasar en una foliculitis profunda. Ahora, en cuanto a su diagnóstico, pues en general se va a diagnosticar con las características de la lesión. Ya lo había mencionado, que es una pústula con pelo en el centro de base eritematosa, que esto es lo más frecuente. Pero en cuanto a su histopatología, o los datos histopatológicos, vamos a encontrar que se va a observar un infiltrado inflamatorio perifolicular, superficial y profundo. ¿Cómo se puede llegar a ver en esta imagen? Se puede llegar a apreciar el infiltrado inflamatorio perifolicular, superficial y profundo. Y en cuanto a algunos diagnósticos diferenciales, pues solo voy a mencionar algunos, como son la forunculosis, la varicela, la miliaria y la foliculitis por malacesia. Ahora ya para terminar, ¿qué encontramos en el tratamiento? Pues voy a mencionar 2 tipos de tratamiento, el no farmacológico y el farmacológico. En el no farmacológico, pues simplemente se busca como atacar la base de la dermatosis y también se promueve 2 puntos, como lo son lavar constantemente las áreas afectadas con agua y con jabón, así como también evitar el afeitado o una depilación constante en las zonas afectadas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tratamiento farmacológico? Van a haber 2 tipos, el antimicrobiano o bactericida o el sistémico. Empezando con el antimicrobiano o bactericida, encontramos como número 1 al sulfato de cobre, dado al 0.1%. ¿Por qué? Porque tiene propiedades antisépticas, permite un secado y una cicatrización adecuada. Y bien, ¿qué otro tenemos? Tenemos el yodo alcoholado al 1%. ¿Por qué? Porque tiene propiedades antisépticas y va a estar contraindicado en pacientes con trastornos tiroideos. Otro fármaco que encontramos es la mupirocina al 2%, que es un antibiótico tópico bactericida y se va a aplicar 3 veces al día hasta que ceda. Y bueno, también encontramos lo que es la Dapsone, que es recomendado en las foliculitis decalvantes.
se da una dosis de 100 miligramos al día. También encontramos la retapamulina, que es un antibacteriano que actúa en bacterias piógenas y se va a usar 2 veces al día hasta que ceda. Por último encontramos al isotretinoína, que va a ser recomendado en las foliculitis queloideas y celulitis disecantes y se va a administrar vía oral. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tratamiento sistémico? Pues bueno, en caso de que estos antimicrobianos no sirvan o estén contraindicados en el paciente, se pueden dar los tratamientos sistémicos o también en casos muy graves de foliculitis. Y encontramos 3 principales, como lo son la dicloxacilina, que se aplica de 1 a 2 gramos al día por vía oral durante 7 días en adultos, y en niños es de 50 miligramos por kilogramo cada 8 horas en 10 días, mientras que también encontramos la penicilina benzatínica, que se va a aplicar de forma intramuscular cada 8 días hasta que se dan las lesiones, y la minoxiclina, que es un bacteriostático y bactericida, y se va a aplicar en dosis altas a 100 miligramos por día vía oral hasta que cedan las lesiones. Y pues bien, eso es básicamente el tratamiento general de las foliculitis, y aquí están las 2 referencias que utilicé, el libro y un artículo. Y pues eso sería todo. Denle like al video si les gustó y suscríbanse. Gracias.